¿Alguna vez te has preguntado qué chispas cinematográficas encendieron el amor ilimitado de Quentin Tarantino por el cine? La década de 1970 abrió un mundo de géneros audaces, directores transgresores y personajes inolvidables que formaron su estilo único. Desde implacables persecuciones de autos hasta sagas de crimen subterráneo, estas películas dejaron una huella en su ADN narrativo. Antes de sumergirnos en las 15 películas imprescindibles de los años 70 de Tarantino, dale a suscribirte y toca la campana para unirte a nuestra familia de cine. The French Connection. The French Connection de William Friedkin nos sumerge en las calles ásperas de Nueva York, donde dos detectives duros como el acero libran una guerra personal contra un gran cartel de heroína. Tarantino admira el realismo crudo y sin filtros de esta película. Citó su legendaria persecución de coches a través de Queens como el modelo para la tensión en Kill Bill. Desde su trabajo de cámara en mano brusco, que se siente casi como un documental, hasta el detective taciturno y cansado del mundo de Gene Hackman, cada cuadro resuma autenticidad. La vibra del hombre al límite es palpable. El Popeye Doyle de Hackman no es un héroe impecable, sino un antihéroe decidido, dispuesto a cruzar líneas. Esta ambigüedad moral, enraizada en la avaricia, la violencia y la supervivencia, es un distintivo de los propios personajes de Tarantino. La escasa partitura con tintes de jazz de Don Ellis subraya los momentos de calma antes de la tormenta, enseñando cómo construir un silencio que roba el aliento antes de una explosión de violencia. Incluso la decisión de Friedkin de mostrar el lado oscuro de la aplicación de la ley, sobornos, traiciones, desgaste, fue revolucionaria. Una invitación abierta para que Tarantino explorara a los protagonistas defectuosos. Tarantino también se inspira en el ritmo de edición de la película. Los cortes rápidos durante las escenas de persecución le enseñaron cómo unir acción para lograr el máximo impacto. Es una lección visible cada vez que un personaje de Tarantino hace una pausa y luego estalla en agresión repentina. Finalmente, The French Connection muestra cómo mezclar la crudeza del mundo real con el estilo cinematográfico, lecciones impecables en ritmo, actuación y atmósfera que resuenan en toda la filmografía de Tarantino. Harry, el sucio. Dirty Harry, de Don Siegel, nos presentó al inspector Harry Callahan. Duro, poco convencional, sin miedo a doblar las reglas para atrapar a un asesino. La mirada glacial de Clint Eastwood y sus frases lacónicas. ¿Te sientes afortunado? Sentaron las bases para el amor de Tarantino por las frases icónicas. Lo que Tarantino tomó a pecho fue el desequilibrio moral de Callahan, un policía que trabaja fuera de las restricciones burocráticas, impulsado por un código personal más que por los memorandos del departamento, la violencia cruda de la película y las cuestiones éticas, hasta dónde debe llegar un hombre para proteger la inocencia, resuenan profundamente en el trabajo de Tarantino. A menudo recrea esa misma tensión entre el procedimiento legal y el vigilantismo puro. La partitura minimalista de Siegel y la estructura entrecortada del diálogo de John Milius le enseñaron que la economía, pocas palabras y pausas cargadas pueden impactar al público más que páginas de exposición. El Los Ángeles urbano de Dirty Harry se siente como un personaje por sí mismo, calles soleadas que ocultan sombras mortales. Tarantino tomó prestado este sentido del lugar para sus propios escenarios en Los Ángeles, donde cada esquina podría ser un problema. Desde las emociones clasificadas R en la escena de Callahan hasta el juego del gato y el ratón entre el policía y el loco, la película demuestra un ritmo que Tarantino canaliza en secuencias como la apertura de Reservoir Dogs. Cada momento en Dirty Harry late con energía potencial, una lección sobre cómo extender una sola conversación o vigilancia en un suspenso que te pone los pelos de punta. Además, la justicia defectuosa de Harry, arrestando sospechosos con una brutalidad casi excesiva, abre puertas cinematográficas para los antihéroes. Los personajes de Tarantino rara vez llevan insignias, pero todos caminan por esa misma delgada línea entre salvador y pecador. La huida, The Getaway, de Sam Peckinpah, chisporrotea con adrenalina y decadencia moral desde su primer fotograma. Steve McQueen y Ali McGraw interpretan a unos recién casados en fuga, atrapados entre criminales despiadados y policías corruptos. Tarantino admira la representación implacable de Peckinpah de la violencia como un lenguaje transaccional. Las balas hablan más fuerte que las palabras. La famosa secuencia del puente donde McGraw enfrenta a los atacantes mientras McQueen prepara una trampa explosiva enseñó a Tarantino cómo coreografiar una acción que es tanto brutal como narrativamente esencial. El uso de Peckinpah de salpicaduras de sangre en cámara lenta y tomas de reacciones prolongadas le mostró a Tarantino el poder de dejar que la violencia permanezca en pantalla, obligando a los espectadores a enfrentarse a cada momento de impacto. También se inspira en los temas de la película sobre la lealtad puesta a prueba bajo el fuego. Cuando las parejas o equipos enfrentan elecciones imposibles, los lazos se fracturan o se fortalecen. The Getaway sentó las bases para las posteriores exploraciones de Tarantino de las relaciones ligadas al crimen. Mira la situación Bonnie de Pulp Fiction
o el heroísmo equivocado de Death Proof. Triunfos. Visualmente, las polvorientas carreteras del suroeste de Peckinpah enseñaron a Tarantino cómo usar el paisaje como telón de fondo emocional. Los caminos desiertos se convierten en crisoles donde los personajes revelan su verdadera Sheppersim sur Stirbestijk dan Sardius. Naturalezas. La banda sonora tensa con tintes de jazz de la película, compuesta por Quincy Jones, subraya las alianzas incómodas, insinuando traición justo bajo la superficie, una técnica que Tarantino emplea en escenas donde la música animada contrasta con la violencia repentina, aumentando la sorpresa. Sobre todo, The Getaway demuestra cómo fusionar el drama de personajes con escenas de acción. Cada explosión, cada beso robado, impulsa tanto la trama como las apuestas emocionales. Los viajes emocionantes de Tarantino no serían ni la mitad de electrizantes sin el innovador modelo de Peckinpah. Coffee, de Jack Hill, se erige como una piedra angular del blaxploitation de la década de 1970, mostrando a Pam Grier como una enfermera vengativa que desmantela con furia calculada una red de traficantes de drogas. Tarantino atribuye a la magnética actuación de Grier el haber redefinido lo que una heroína de acción podría ser: inteligente, letal y sin disculpas al mando. Cada momento en que Grier avanza por la escena, armada o desarmada, está lleno de empoderamiento, una influencia directa en las propias heroínas fuertes de Tarantino, como Beatrix Kiddo. Hill mezcla comentario social y violencia estilizada, utilizando decadencia urbana y estructuras de poder corruptas para impulsar la misión de Coffee. Tarantino absorbió esta mezcla de emociones de explotación y filo político, inyectando más tarde una tensión similar en Jackie Brown y The Hateful Eight. El realismo crudo a nivel de calle de la película, los antros de droga iluminados por fluorescentes intensos, las peleas en callejones con música funk crean una textura casi documental que Tarantino refleja cuando quiere que la autenticidad sacuda a los espectadores y los saque de cualquier sensación de comodidad. Las tácticas de disfraz y revelación de Coffee, haciéndose pasar por una enfermera vulnerable antes de desatar una justicia brutal, demuestran el poder del carácter. Dualidad. Tarantino utiliza esa lección en escenas donde sus personajes alternan entre el coqueteo y la fatalidad, atrayendo a los enemigos antes de dar un golpe fulminante. La duración ajustada de 88 minutos de la película le enseñó el arte de contar historias de manera concisa. Cada secuencia en Coffee impulsa la narrativa hacia adelante, sin relleno, sin tomas desperdiciadas, un principio que Tarantino respeta incluso en sus propios épicos extensos. Finalmente, la dirección confiada de Hill, equilibrando el gore con el glamour, mostró a Tarantino cómo hacer la violencia bella sin suavizar su impacto. Coffee sigue siendo una clase magistral en aprovechar las convenciones del género para crear una heroína que supera las expectativas y permanece inolvidable. Entra el dragón. Cuando Bruce Lee pisa la isla en Enter the Dragon, el cine en sí mismo cambia su centro de gravedad. El espectáculo de artes marciales del director Robert Klaus expandió el lenguaje del combate en pantalla, y Tarantino a menudo llama a esta película su puerta de entrada al cine de género oriental. Los movimientos fluidos de Lee, capturados en pantalla ancha nítida y ralentizados en momentos clave, enseñaron a Tarantino cómo convertir una pelea en poesía. La estructura de torneo de la película, una serie de desafíos crecientes, ofreció un hilo narrativo que Tarantino reimaginaría en Kill Bill, donde asesinos rivales se enfrentan en solitario, duelos. Emociones de golpes y patadas se mezclan aquí con la intriga de un thriller de espías, misiones encubiertas, alianzas codificadas y una fortaleza villanesca digna del propio Bond. Tarantino admira cómo Enter the Dragon fusiona géneros sin esfuerzo, una lección que aplica al mezclar westerns con películas de samuráis o cine negro con explotación. El carisma de Lee irradia más allá de las secuencias de pelea. Su filosofía estoica, equilibrio, respeto, autocontrol, subrayaban cada uno de sus golpes. Tarantino tomó prestada esta mezcla de acción e introspección para personajes que no son solo asesinos, sino artistas de la violencia. La banda sonora de la película, mezclando riffs de sitar con líneas de bajo funk, le mostró el poder de la música anacrónica. Usa música inesperada para distorsionar el tono y mantener a los espectadores desequilibrados. Por último, Enter the Dragon demostró que un éxito global en taquilla aún podía sentirse underground y subversivo. Su legado vive cada vez que Tarantino enmarca una pelea en espacios reducidos con reverencia o deja que un personaje suelte una frase ingeniosa. En medio de una pelea, esto es material didáctico puro sobre cómo elevar el cine de género a la narración mítica. Mean Streets de Martin Scorsese te arrastra al pequeño Italia de Nueva York con una crudeza sin pulir y una energía inquieta. En su corazón está Charlie, un delincuente menor dividido entre la lealtad a sus amigos y el miedo a las deudas que él debe.
Tarantino se siente atraído por el diálogo crudo e improvisado de la película. Cada palabra chisporrotea como un cable vivo, enseñándole que las conversaciones naturales pueden tener tanto peso como los monólogos guionizados. Lo que realmente resonó con Tarantino fue la neblina moral de la película. El mundo de Charlie no es blanco o negro. Sus compañeros son violentos e impredecibles. Sin embargo, él los cuida como a una familia. Ese vaivén entre el amor y la autopreservación resuena en las propias pandillas de Tarantino, unidas por un código, pero capaces de traición repentina. El uso de locaciones por Scorsese también dejó una impresión. Calles estrechas y cafés abarrotados se sienten como personajes en sí mismos, dando forma a cómo Tarantino más tarde dio vida a Los Ángeles y Tennessee. Visualmente, Mean Streets enseñó a Tarantino a usar la simplicidad como poder. Largas tomas de seguimiento siguen a los personajes a través de apartamentos desordenados, recordándonos que donde vive la violencia es tan importante como el acto en sí. Y no olvidemos la banda sonora. Temas de rock and roll que definieron una era puntúan momentos tensos, una técnica que Tarantino adoptó por completo. Vean la secuencia de baile en Reservoir Perros. Mean Streets es prueba de que las historias de crimen pueden ser estudios íntimos de personajes, una lección que Tarantino dominó al principio de su carrera. Taxi Driver. En Taxi Driver, de Martin Scorsese, conocemos a Travis Bickle, un solitario veterano de Vietnam que merodea por Nueva York de noche. Tarantino admira cómo el descenso de Bickle hacia la obsesión se desarrolla a través de diálogos escasos y visuales inquietantes. La película le enseñó el valor de dejar que el silencio hable, momentos donde solo la mirada intensa de De Niro o el zumbido del león significan una agitación más profunda. Taxi Driver vibra con ambigüedad moral. ¿Es Bickle un héroe por rescatar a Iris, la prostituta menor de edad, o un vigilante autoproclamado al borde de la locura? Tarantino canaliza esta tensión en personajes que se sitúan entre los roles de salvador y pecador. Las calles mugrientas y empapadas de lluvia de la película también influyeron en su sentido del entorno. Aprendió que una ciudad de noche puede sentirse más viva que durante el día, una lección que utiliza siempre que sus personajes se mueven por la vida nocturna sombría. La edición de Scorsese, medida y luego explosiva, también dejó su huella. Tarantino replica ese patrón construyendo desarrollos lentos que estallan en violencia sin advertencia. Y el uso de la voz en off en la película, cuando Bickle graba su diario, le enseñó cuándo la narración profundiza la psique de un personaje en lugar de explicar la trama de forma obvia. Taxi Driver se convirtió en su modelo para héroes al límite, luchando por encontrar propósito en un mundo que les ha dado la espalda. Apocalypse Now. Apocalypse Now, de Francis Ford. Coppola es un viaje alucinante al corazón de la oscuridad, tanto literal como psicológica. La misión de Willard, río arriba, se convierte en una odisea a través de los paisajes surrealistas de la guerra, junglas repletas de muerte, helicópteros rugiendo como míticos bestias. Tarantino quedó fascinado por la grandiosa escala operística de la película, aprendiendo a enmarcar el colapso moral contra telones de fondo épicos. La estructura suelta, casi onírica de la película, le enseñó que la trama rígida no siempre es necesaria. Las escenas se mezclan entre sí con una lógica alucinante, una cualidad que Tarantino canaliza cuando intercala historias aparentemente no relacionadas en Pulp Fiction. Y el contraste entre los serenos pasajes del río y los repentinos estallidos de violencia le mostró cómo mantener al público desequilibrado. La tranquilidad puede romperse en un instantáneamente. La interpretación del coronel Kurtz, envuelta en sombras y acertijos filosóficos, demostró cómo el misterio intensifica la amenaza. Tarantino tomó prestado ese enfoque al crear villanos icónicos que hablan con medias verdades, permitiendo que el público complete los detalles. Finalmente, el uso de música anacrónica en Apocalypse Now, The Doors, The End, sobre la carnicería en la jungla, reforzó la creencia de Tarantino de que decisiones sonoras, audaces, pueden reconfigurar para siempre el significado de una escena. Chinatown. Chinatown, de Roman Polanski, es una clase magistral de neo-noir, impregnada de decadencia moral y sol brillante. El detective privado Jake Gittes descubre capas de corrupción que conducen hasta el agua de California. Guerras. Tarantino reverencia la brutalidad contenida de la película, la violencia sugerida en lugar de mostrada en detalle gráfico, enseñándole que lo que no ves puede perseguir a los espectadores mucho tiempo después de que terminen los créditos. Jake Gittes es un detective moldeado por el compromiso y el arrepentimiento, un modelo para los narradores defectuosos de Tarantino que persiguen la justicia en sus propios términos. El ritmo elegante, cada revelación cronometrada para aumentar la tensión, sirve como un modelo para construir suspense a través del diálogo y miradas reflejadas. Tarantino también aprendió del diseño de producción meticuloso de la película. Piscinas blanqueadas por el sol y decoración de oficina retro demuestran que un fuerte sentido del lugar puede ser tan memorable como cualquier personaje.
Y luego está el final, donde la inocencia es aplastada y la corrupción queda impune. Ese desenlace sombrío resonó con la creencia de Tarantino de que los finales felices no son obligatorios. A veces las historias deben dejarte inquieto. Chinatown le enseñó que la oscuridad que acecha bajo superficies brillantes crea el cine más perdurable. El ataque a la comisaría del Distrito 13. El ataque a la comisaría del Distrito 13 de John Carpenter atrapa a un variado grupo de policías y convictos dentro de una estación abandonada, asediados por un misterioso mandilla. El entorno austero y confinado de Carpenter le mostró a Tarantino cómo exprimir la máxima tensión de un solo lugar. Al caer la noche, cada corredor y ventana se convierte en una potencial muerte. Trampa, una lección temprana en el uso del espacio para aumentar el suspense. La partitura minimalista de sintetizador de la película, palpitando como un latido mecánico, le enseñó a Tarantino el poder de un motivo simple para impulsar la ansiedad. Él replica eso en secuencias donde una pista musical recurrente advierte a la audiencia que la violencia es inminente. Carpenter también demostró cómo los villanos anónimos, siluetas detrás de pasamontañas, pueden ser más aterradores que los enemigos totalmente revelados, una táctica que Tarantino utiliza en películas como Death Proof. La dinámica entre los personajes aquí es igualmente aguda. Los aliados chocan bajo presión. Los secretos salen a la luz y las lealtades cambian ante el terror. Esa fórmula de grupo bajo asedio se convirtió en un elemento básico en The Hateful Eight, donde los extraños atrapados se quitan las máscaras para exponer impulsos más oscuros. Asalto a la comisaría del Distrito 13 destiló lecciones sobre ritmo, atmósfera y conflicto de personajes en un thriller de afilada precisión, prueba de que menos realmente puede ser más. Charlie Barrick. Charlie Barrick, de Michael Cimino, se siente como una clase magistral de tensión desde su primer fotograma. Steve Mathau interpreta a un cansado fumigador que accidentalmente roba un banco de un pequeño pueblo, solo para descubrir que la bóveda contiene $500,000 en efectivo de la mafia. Tarantino admira cómo Cimino convierte un humilde atraco en una desesperada huida por caminos secundarios vacíos, donde la soledad se vuelve tan peligrosa como cualquier arma. Los paisajes polvorientos de Nevada y Utah no son solo telones de fondo, sino personajes que nos recuerdan que no hay dónde esconderse cuando tanto asesinos de la mafia como la ley te persiguen. El humor lacónico de Maddow, sus comentarios irónicos mientras vuelan las balas, ofrece alivio sin restar importancia a la situación, un equilibrio que Tarantino refleja siempre que la violencia aparece en medio de una charla casual. La partitura de jazz tenue de David Shire subraya momentos de falsa calma, enseñándole cómo el sonido puede generar temor en lugar de solo subrayar la acción. El diálogo económico de Cimino y su encuadre cuidadoso muestran a Tarantino el poder de la sutilidad. Tomas largas y silenciosas, como Barrick tomando café con calma mientras el peligro acecha, demuestran que el suspenso a menudo vive en lo que no se ve. Ver. La ambigüedad moral de la película, Barrick no es un santo, solo un hombre luchando por sobrevivir. Resuena en los antihéroes de Tarantino, desde el señor Rubio hasta él, novia. Quizás lo más poderoso sea el clímax, una emboscada brutal que estalla de repente sin advertencia. Al cortar de una conversación tranquila a disparos repentinos, Cimino enseñó a Tarantino que la sorpresa es el arma definitiva. Y el giro final, con Barrick superando tanto a la mafia como a la policía, muestra cómo plantar pistas visuales sutiles da grandes resultados más adelante, recompensando al público atento sin darles todo en bandeja. Foxy Brown. El papel revelación de Pam Grier en Foxy Brown de Jack Hill rompió convenciones sobre acción femenina, héroes. Como una mujer encubierta que busca venganza contra un cartel de drogas que mató a su novio, Grier es tanto glamorosa como despiadada. Tarantino le atribuye a Foxy Brown haber ampliado su idea de lo que podría ser una heroína, inteligente, sexy y armada hasta los dientes. La dirección de Hill mezcla crimen sensacionalista, emoción con un guiño de camp. Los trajes atrevidos, las luces de neón brillantes y el humor astuto evitan que la película se sienta sermoneadora. Cada fragmento de la actuación de Grier, su tranquila compostura mientras se infiltra en casinos, su feroz ferocidad cuando la justicia la llama, se convirtió en un modelo para las heroínas posteriores de Tarantino, como Beatrix Kiddo y Jackie Brown. Más allá de la actuación central, Foxy Brown enseñó a Tarantino el arte de mezclar géneros. Hill entrelaza blaxploitation, cine negro detectivesco y thriller de venganza en un conjunto impecable, una técnica que Tarantino repite cuando fusiona westerns con artes marciales o películas de gángsteres con horror. Los escasos 95 minutos de duración de la película le enseñan a cortar lo superfluo. Cada escena impulsa la trama o profundiza el personaje, y la banda sonora de funk pulsante, con saxofón y groove impulsando peleas y tiroteos, demuestra que la música puede transformar el tono, convirtiendo pasillos en pasarelas de amenaza
Finalmente, la dualidad de Greer, interpretando tanto a una seductora socialité como a una vengativa vigilante, revela el poder del disfraz y la revelación, un recurso que Tarantino utiliza cuando sus personajes alternan entre el encanto y la carnicería. Rolling Thunder. Rolling Thunder, de John Flynn, es cine de venganza, de estilo. Derramó en una rabia profunda. William Devane interpreta a un prisionero de guerra de Vietnam que regresa a casa a una vida tranquila destrozada por una horrible invasión domiciliaria. Tarantino admira cómo Flynn resiste emociones baratas. La violencia es brutal y justificada, no llamativa. La estructura de combustión lenta de la película permite que el horror se desarrolle orgánicamente. Una tranquila barbacoa familiar se convierte en pesadilla en un instante. Cuando el mayor Charles Rand de Devane emprende una misión de venganza en solitario, su actitud aturdida y su conflicto moral resuenan en los personajes de Tarantino, quienes lidian con traumas del pasado antes de que estalle la violencia. El director de fotografía, Richard C. Cratina, enmarca los pueblos costeros de Texas en pasteles desvaídos, convirtiendo los atardeceres serenos en ominosos preludios a un derramamiento de sangre. Tarantino aprendió que la belleza hostil, la luz del sol brillando en un porche salpicado de sangre, puede ser más inquietante que la oscuridad. La banda sonora minimalista, con tambores bajos y cuernos distantes, palpita como un latido herido, enseñándole que menos puede aumentar la tensión. Y la decisión de Flynn de congelar el final, con los ojos atormentados del Mayor Rand permaneciendo en pantalla, mostró a Tarantino cómo una sola toma puede rehusarse a dejar ir a los espectadores, imprimiendo un peso emocional que solo el diálogo nunca podría lograr. Five Deadly Venoms, Shaw Brothers. 5 venenos mortales abrió los ojos de Tarantino a la coreografía wuxia y la narrativa codificada. 5 luchadores, cada uno dominando un estilo animal único, 100 pies, serpiente, escorpión, lagarto, sapo, son sospechosos de asesinar a su maestro. Un discípulo ciego se infiltra en el grupo, convirtiendo la caza en un misterio complejo. Tarantino se enamoró de su diseño de peleas inventivo, cuerpos que se retuercen como serpientes, golpes que imitan aguijones. Los disfraces y máscaras codificados por colores le ayudaron a ver cómo la abreviación visual profundizaba la narración, permitiendo al público seguir múltiples personajes incluso en secuencias de grupo caóticas. El rápido montaje cruzado de director Chang-Chi durante las batallas enseñó a Tarantino cómo cortar la acción para lograr un impacto máximo, mientras que el uso de veneno y lealtades secretas inspiró sus propias traiciones complejas. La inquietante banda sonora, con ecos, gongs y flautas chocando sobre cuchillas en conflicto, demostró que el escenario y el sonido pueden convertirse en personajes por derecho propio. Y el tema de la película sobre el honor corrompido por la ambición resonó en los elencos de Tarantino, desde la lista de venganza de la novia hasta las pandillas traicioneras de Reservoir Dogs. Five Deadly Venoms sigue siendo un referente de cómo estilos distintos, cuando se entrelazan, pueden formar un tapiz de suspense y espectáculo. The Mac. The Mac te sumerge en el submundo dirigido por proxenetas de Oakland, donde Goldie asciende de la prisión a jefe, dominando tanto el territorio como el estilo. Tarantino admira cómo el director Michael Campus no glamoriza el crimen tanto como revela su poder seductor. El carisma suave de Julian, los trajes de seda, la seguridad, el diálogo afilado como navaja, enseñan a Tarantino que un villano puede ser magnético si se le da estilo y propósito. La aparición de Richard Pryor como un estafador añade humor brutal, mostrando cómo un alivio oportuno puede disipar la tensión antes de que regrese con venganza. La banda sonora cargada de funk de la película, los riffs de trompeta y la guitarra wah-wah definen cada enfrentamiento en callejones y traición en salas de juntas, ilustrando la habilidad posterior de Tarantino para elegir música anacrónica. Los largos planos secuencia de Campus a través de clubes llenos de humo y calles de neón destacan cómo el entorno da forma al carácter. Cada corte vincula la emoción del personaje con el entorno. Sobre todo, The Mac encarna la ambigüedad moral. El ascenso de Goldie perjudica a innumerables inocentes, pero no puedes evitar apoyar su astucia. Ese conflicto entre empatía y condena resurge en Jackie Brown y Django Unchained, donde los héroes defectuosos navegan por mundos crueles con igual dosis de encanto y brutalidad. Eso completa nuestro recorrido por las 15 principales influencias de Tarantino de los años 70. ¿Qué película agregarás primero a tu lista para ver? Escribe en los comentarios abajo y no olvides suscribirte para más análisis profundos de cineastas.